Muy bien, se disuelve la Junta Grande, ¿sí? Porque eran demasiados integrantes los que no se ponían de acuerdo para tomar decisiones de gobierno, y lo que se hace es buscar una institución de gobierno con menos integrantes, justamente. Entonces se forma el primer triunvirato en 1811, ¿sí? Una institución de gobierno con 3 integrantes. Cae rápidamente el primer triunvirato. Muchos historiadores analizan que es posible que haya sido un golpe de Estado, un primer golpe de Estado a una institución nacional, a una institución de gobierno en la Argentina, y se forma el segundo triunvirato, que tampoco logra demasiado instalarse en el poder, y es sucedido posteriormente por la Asamblea del año 13, la Asamblea de 1813, que lleva adelante una obra importante en materia de decisiones soberanas, porque la Asamblea del año 13 es la encargada de designar las primeras fechas patrias, por ejemplo, y de establecer, por ejemplo, el uso del himno nacional argentino y el uso de la insignia nacional y de la escarapela. Por otro lado, la Asamblea del año 13 toma una decisión importantísima y decisiva para todo el resto de la historia de Latinoamérica, porque establece la libertad de vientres. Esa libertad de vientres tiene que ver con lo siguiente: tiene que ver con que se establece que todos los hijos de esclavos nacidos a partir del 1 de enero de 1813 son considerados hombres libres. No es el fin de la esclavitud, pero es el primer paso que da, ¿sí? Primer paso que da una institución criolla en justamente el fenómeno de la evolución de la esclavitud. Sobre esto, por supuesto, que tenemos muchísimo más para hablar en este proceso histórico, y además también cuando llegue el momento en las clases en cuarentena, o después cuando estemos en el aula, también vamos a retomar el tema cuando se termine de definir el rol que van a cumplir los países del mundo, sobre todo a partir de la organización económica de 1850 al año 1900. Y vemos ahí de qué manera transcurre esta intención, ¿sí?, de muchos sectores políticos, muchos sectores sociales, de eliminar la esclavitud en distintos lugares del mundo, y los distintos motivos que cada sector va a tener para llevar adelante la abolición de la esclavitud. Bueno, la Asamblea del año 13 es, mejor dicho, toma esta decisión, que es importantísima, ¿sí?, sobre todo a nivel continental. Después de la Asamblea del año 13 se forma el directorio, ¿sí?, en 1816. De hecho, el Congreso de Independencia, el Congreso de la Independencia Nacional de 1816, que declara finalmente la independencia el 9 de julio, ¿sí?, se hace bajo la autoridad del directorio. Esta forma de gobierno unipersonal, que es el directorio, ¿sí?, como decimos, sobrevive hasta 1820. Y hasta ahí entonces llega la primera línea de tiempo que yo les pedía que desarrollaran, con todas estas cuestiones para destacar. Entonces, yo les había pedido que la primera línea de tiempo abarcara el periodo 1810-1820, con los acontecimientos más importantes. Entonces, vamos a resumir. 1810, primera Junta de Gobierno, ¿sí?, Revolución de Mayo. Primer triunvirato, segundo triunvirato, Asamblea del año 13, directorio, Declaración de la Independencia, y ahora vamos, antes de 1820, Batalla de Cepeda, Tratado del Pilar, año 1820, anarquía del año 20. La historia llama a un día, a un momento de la historia argentina, anarquía del año 20. 1820, 20 de junio de 1820, día de la muerte de Belgrano, ¿sí?, se suceden 3 gobernadores diferentes en Buenos Aires. A raíz de la crisis producida fundamentalmente por la derrota de Buenos Aires frente a las tropas federales, ¿sí?, que tiene su tratado de paz en el Tratado del Pilar. Bien,
¿Qué establece esa derrota de Buenos Aires? Establece el reconocimiento de las autonomías provinciales. ¿Qué pasaba hasta 1820? Y esto es importante tener en cuenta. Las provincias luchaban, ¿sí?, por sostener un funcionamiento autónomo con la participación de los capitales que Buenos Aires generaba a partir de la recaudación de la aduana del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires era propiedad de Buenos Aires. Esos ingresos Buenos Aires no los consideraba como ingresos para todas las provincias que integraban el territorio en ese momento. Las provincias reclamaban a Buenos Aires, ¿sí?, la federalización del puerto y además el funcionamiento autónomo de sus instituciones de gobierno y que pueda tomar también sus propias decisiones económicas. Y que Buenos Aires no limitara el desarrollo económico, ¿sí?, con su actitud monopolista por la posesión del puerto. Entonces, el puerto de Buenos Aires es el principal foco de conflicto porque es el que genera las grandes riquezas, ¿sí?, de unos pocos comerciantes y de un sector social muy acomodado, ¿sí?, que va a tomar las riendas de la conducción económica y por ende política también del país. Entonces va a empezar a tomar decisiones políticas, ¿sí?, beneficiando solamente a su clase social. Entonces se rompe ese sistema, 1820, se reconocen las autonomías provinciales. Los federales, ¿sí?, es decir, los líderes políticos de las provincias, ¿sí?, derrotan a los unitarios de Buenos Aires y entonces se forman las gobernaciones provinciales. Las gobernaciones provinciales. Bueno, en Buenos Aires se desarrolla la gobernación de Martín Rodríguez, 1820 a 1824. El Congreso Constituyente de 1826 declara a Bernardino Rivadavia como primer presidente de la nación argentina, que sin embargo no tiene el reconocimiento de todos los gobernadores, es decir, tiene el reconocimiento incluso de muy pocos gobernadores, pero sin embargo es declarado por la historia y por ese documento como el primer presidente argentino. Es por eso que al sillón presidencial de la Casa Rosada se le llama sillón de Rivadavia. Por la razón que sea, nosotros después vamos a ver que no es un presidente legítimo, representativo de todos los sectores sociales y económicos del momento, Bernardino Rivadavia en la presidencia. Luego de esto, y atravesando este periodo de 1820 a 1824, vamos a ver que hay tratados interprovinciales también, que después van a dar lugar a la redacción, o van a terminar, mejor dicho, siendo parte de la documentación que termina con la redacción de la Constitución Nacional en 1853. En esta continuidad, los federales y los unitarios van a sucederse o alternarse, mejor dicho, en el poder de Buenos Aires. Después del fracaso de Rivadavia como presidente, que dura 1 año y medio, paralelo a este periodo se da la guerra con el Brasil. De hecho, el fracaso de la negociación final por la guerra con el Brasil lleva a Rivadavia a la renuncia. Los federales toman el poder en Buenos Aires. ¿Sí? Y con ello son los federales los que ahora gobiernan Buenos Aires. Manuel Dorrego, posteriormente, sufre lo que es considerado, el primer golpe de Estado de la historia argentina, con la llamada Revolución Unitaria, encabezada por Juan Lavalle. De hecho, Dorrego, después de la revolución, es asesinado. La historia habla del fusilamiento de Dorrego, pero Dorrego fue capturado, puesto prisionero y no tuvo derecho a un juicio. En ese momento existía el fusilamiento, ¿sí?, como condena, pero a partir de un juicio. Dorrego no se pudo defender y su muerte fue instigada por distintos dirigentes unitarios del territorio, y con eso es que podemos afirmar que Dorrego, si bien la historia dice que fue fusilado, en realidad contra él se cometió un asesinato.